¿Qué tal? Ante todo, buenas noches con todos. Agradezco la presentación. Me complace presentar este webinar que considero que va a ser muy útil para todos. El tema de cómo gestionar el control de asistencia de tus colaboradores y los efectos legales que esto que tiene la trascendencia en las empresas, ¿no? Comenzamos señalando la base legal, cuáles son las normas que regulan el control de asistencia, la jornada laboral, el horario laboral, que es muy importante tenerlo identificado. Tenemos la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo. También tenemos el TUO, ¿no? El Decreto Supremo 008/2002, que es el TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, y también las disposiciones sobre el registro de asistencia, de control de asistencia y salida del régimen laboral de la actividad privada. Son tres normas muy importantes que hay que tener en cuenta al momento de regular o generar disposiciones sobre el tema de la jornada laboral, el horario de trabajo y el control de asistencia. Primero tenemos que entender qué es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo está regulada bajo el artículo 1 del Decreto Legislativo 854. La ley nos explica que la jornada laboral está limitada por horas diarias, que son las 8 horas diarias reguladas por ley, y 48 horas semanales. Recordemos que, si bien es cierto, la ley nos tipifica, nos aplica fórmulas legales para la relación contractual laboral entre empleador y trabajador, siempre está el apertus para el pacto, ¿no? El pacto entre las partes, entre el empleador y trabajador. Esto quiere decir que la norma nos pone los límites, pero siempre existe esta apertura para poder pactar con el trabajador, por ejemplo, un horario menor a la jornada de trabajo, pero nunca uno mayor. Cuando una empresa sobrepasa el horario estipulado por ley, es una falta grave que está regulada por la Ley General de Inspección de Trabajo y Defensa del Trabajador. El horario de trabajo. Es muy importante tener en cuenta el horario de trabajo. El empleador tiene la obligación de establecer un horario de trabajo, es decir, un horario de ingreso y un horario de salida. ¿Por qué es importante establecer un horario de trabajo? Si no tenemos un horario de trabajo, no vamos a saber, en el caso de los trabajadores, cuándo estamos en sobretiempo, por ende el pago de horas extras, y en el caso del empleador no vamos a tener en cuenta si el trabajador está incumpliendo con la asistencia dentro de este horario, y por ende no vamos a poder aplicar esta justificación como falta grave a un posterior procedimiento de inicio de despido por falta grave. Entonces, es muy importante señalar este horario de trabajo y que sea de pleno conocimiento de todos nuestros colaboradores. Asimismo, la ley nos señala que el horario de refrigerio es de 45 minutos. Volvemos a lo mismo respecto al pacto entre las partes. Si bien es cierto, la ley nos pone estas limitaciones, nos dice que no puede ser menos de 45 minutos, las empresas pueden tener esta flexibilidad y poner un horario un poco más amplio, quizá 60 minutos, una hora. Hay que tener en cuenta un factor muy importante que a veces las empresas olvidan al momento de regular esta relación con sus colaboradores, que es la regulación interna. La regulación interna es muy importante. ¿Y esto qué significa? No necesitamos estar motivados a través de una norma legal, sino que nosotros podemos generar normas internas. Esto se llama regulación interna. En ese sentido, la ley nos pone las limitaciones, pero nosotros podemos aplicar, más allá de esas normativas, más allá de esa regulación, tener esa iniciativa por la regulación interna. Y respecto al horario de trabajo, por ejemplo, tener el horario de trabajo debidamente delimitado, un horario de refrigerio mayor a 45 minutos, e incluso un periodo dentro del horario de ingreso sobre la tolerancia. La ley no lo exige, pero es facultativo para el empleador. Pero es oportuno para tener un ambiente, un clima laboral óptimo, y también, conociendo los casos específicos de ciertos trabajadores, promover unos minutos de tolerancia acumulativos en la semana, por ejemplo, en la jornada laboral semanal. Exclusión de la fiscalización horaria. Esto es muy importante y a veces caemos en error
al identificar cuándo debemos excluir de una fiscalización horaria a nuestros colaboradores. ¿Qué significa fiscalización horaria? La fiscalización horaria es esa fiscalización, esa vigilancia, que el trabajador, el colaborador cumpla con un horario de ingreso y un horario de salida. Yo estoy fiscalizando que ese trabajador cumpla, de modo que si no cumple con el horario de ingreso, estaría cometiendo una falta, en principio leve. Y luego ya hablaremos de cuando es reiterativo. Pero, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no tienen fiscalización horaria? Los hemos identificado, sabemos quiénes son esos trabajadores que no tienen fiscalización. Pues bueno, aquí pasamos a explicar 3 de estos tipos de trabajadores. Los trabajadores de confianza sin fiscalización horaria. Entonces, a esos trabajadores no podemos fiscalizar un horario de ingreso ni tampoco un horario de salida. Estas características están detalladas en el artículo 43 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Pero ¿por qué literalmente hablamos de los trabajadores de confianza sin fiscalización horaria? Porque existen trabajadores de confianza con fiscalización horaria. Entonces, para que un trabajador de confianza yo no tenga que estar vigilando si ingresó dentro del horario correspondiente y por lo mismo la salida la dispuso en el horario correspondiente, tengo que notificarle mediante un documento físico o una comunicación electrónica que es un trabajador de confianza sin fiscalización horaria. No debemos olvidarnos de ese punto. Los trabajadores de dirección tampoco tienen fiscalización horaria. Está regulado en el primer párrafo del artículo que acabamos de mencionar, el artículo 43. Al no tener fiscalización horaria, recordemos, no hay pago de horas extras. Entonces, es muy importante identificar a nuestros trabajadores que están exentos de esta fiscalización horaria, porque obviamente no vamos a poder emitir memos por tardanzas y tampoco se pagarán horas extras. Como último punto, los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia y custodia también están excluidos de la fiscalización horaria. El control de asistencia. Si bien es cierto, toda empresa debe tener un control de asistencia, a veces tenemos dudas sobre cómo este control debería ser llevado, qué hacer ante una posible fiscalización del control de asistencia. ¿Qué pasa? Algunos trabajadores denuncian ante SUNAFIL el pago de horas extras. Como empleador, ¿cómo podemos presentar nuestros descargos? Ya sea que obviamente vamos a contradecir la existencia de estas horas extras a través del registro del control de asistencia. Porque si tenemos un registro de control de asistencia, podemos identificar si el trabajador está iniciando esta acción de manera dolosa, de mala fe, es decir, no tenía horas extras, pero digamos que sin autorización del jefe inmediato, se quedó más del tiempo y marcó. Y como no tenemos ese seguimiento del registro de asistencia, del control de asistencias, no lo identificamos. ¿Y por qué es muy importante? Porque la ley nos menciona que si un trabajador ingresa antes del horario de inicio de las actividades de trabajo o se retira después del horario fijado como salida del trabajo, ya son horas extras, es sobretiempo y deben ser pagadas. Pero doctora, si yo no autoricé esas horas extras, claro, no las autorizaste, pero tampoco las denegaste. Entonces, recordemos que en el derecho laboral aplicamos el indubio pro operatio. La duda favorece al trabajador. Entonces, si no hay una comunicación por parte del empleador que diga que no autorizó esas horas extras, se presume, ¿no?, que sí las autorizó. Entonces hay que tener mucho cuidado y es muy importante delimitar y vigilar el horario de ingreso de esos trabajadores, así como el horario de salida. Entonces, ¿qué nos dice la norma sobre el control de asistencia? ¿Cómo debería llevarse el control de asistencia? Bueno, el Decreto Supremo 004/2006 nos señala que no existe un formato exclusivo para el control de asistencia. Puede ser manual, la norma aún acepta un formato manual, o también puede ser un formato digital aplicando nuevas tecnologías. Pero,
¿Cuál es conveniente o qué me podría servir más o sería más beneficioso ante una fiscalización de SUNAFIL en el caso, por ejemplo, de horas extras o en el caso para advertir desnaturalización de contrato? Porque cuando hay desnaturalización, ¿qué hace SUNAFIL? SUNAFIL te dice, muéstrame tu control o tu registro de asistencias para advertir si este trabajador tiene un horario de ingreso y de salida. O sea, está fiscalizado, tiene una fiscalización horaria. Entonces solo voy a poder advertir eso con mi registro semanal o mensual o quincenal de asistencia. Pero este registro puede ser manual, en un cuaderno, en unas fichas. Los trabajadores asistirán al centro de trabajo y pondrán de forma manual sus datos y la hora de su asistencia. Sin embargo, como nos podemos dar cuenta, esto podría ser manipulable. Entonces, ¿qué te pide la norma? Que nos adaptemos a medidas de seguridad que nos permitan que no haya adulteración, que no haya deterioro ni pérdida del control de asistencia. ¿Por qué? Porque llegada la fiscalización, cuando SUNAFIL nos requiera la información de nuestro control de asistencia, yo no le voy a entregar hojas que estén deterioradas. O no voy a advertir a SUNAFIL que no puedo proporcionarle la información porque se perdió el cuaderno de asistencia o la adulteración. Y un clásico ejemplo, en lo cotidiano, ¿no? En el caso de los colaboradores, es que cuando lo hacen manual, llenan la ficha y a veces se saltan unos minutos. Entonces digamos que un trabajador llegó 9:10. Su horario de ingresos a las 9 y él puso 9. ¿Cómo podríamos manipular o cómo podríamos, vigilar esa información? Y peor aún si tenemos muchos colaboradores y tendríamos que tener quizá una persona que apunte este ingreso, incluso hasta ahí podría ser manipulable. Lo que nos dice la ley es que tenemos que tener un registro de control de asistencia que cumpla estos requisitos, que no se adultere, que no se deteriore y que no se pierda. Entonces, es por eso que la norma no nos impone una forma. Ambas son legales, ambas son viables y aceptables ante una fiscalización. Pero lo que sí nos advierte es no seas negligente. Trata de tener un registro que te permita poder conservar la información para una posible fiscalización. Entonces, lo que también te pide es que esa información se consigne de manera segura y que también consigne el ingreso y la salida de los trabajadores, garantizando dos cosas: la integridad de la información y la inalterabilidad del registro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que a veces se ha visto en algunos casos es la manipulación incluso de aplicaciones. Entonces tenemos que tener la seguridad de que esta información, por el contenido y por el efecto legal de una posible desnaturalización o pago de horas extras, que quizá, si lo vemos desde un caso específico, bueno, un trabajador pasó media hora más del horario de salida, pero imaginemos que sea un trabajador que ha estado haciendo eso por años y demande en el 7º año. Imagínense cuánto va a ser el monto que se tendría que pagar por horas extras. Entonces, tenemos que prevenir esas situaciones. Asimismo, el registro tiene que ser permanente. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Doctora, yo tengo a mis colaboradores que están asistiendo de manera presencial al centro de trabajo, al establecimiento de trabajo, pero pasaron a remoto, digamos, porque hubo un contagio de la COVID y preferimos enviar a remoto. ¿Se suspende la asistencia? No. Tiene que ser permanente, continua en el tiempo. Y si no, podrá hacerse, si es que tienen si el control de asistencia es manual, tendrá que hacerse a través de un medio electrónico digital. La norma, volvemos al punto que la norma no nos limita, pero no puedo pausarlo. No porque esté en remoto, no voy a controlar la asistencia, siempre, es permanente, es continuo. Y acá hay un dato también muy importante. ¿Qué pasa cuando hacemos una empresa principal? Que recibimos servicios de terceros, de contratistas o subcontratistas. No es mi obligación, no es mi colaborador directo.
¿Tengo que tomarle la asistencia? Sí. Y aquí recordemos el establecimiento como tal, como principio de la realidad. El trabajador, el colaborador va a llegar a mi establecimiento y va a ejecutar el servicio en mi establecimiento. Por ende, yo tengo que tener un control de asistencia de esos colaboradores. Entonces, no porque sean contratistas o subcontratistas, no voy a tener la asistencia. Sí tengo que hacerlo. Volvemos al punto de la inspección de SUNAFIL. SUNAFIL inspecciona también el caso de la asistencia de los contratistas y subcontratistas. ¿Por qué? Cuando tenemos una empresa principal, que es la que recibe el servicio, y la empresa que proporciona el servicio, estas dos colaboran para un objetivo que es la protección de los derechos laborales. Nunca olvidemos eso. Recordemos que la fiscalización en el caso de los trabajadores, aquí también lo advierte, de dirección y de confianza, cuando esta de manera literal se identifica como no fiscalización horaria, no es necesaria. El registro de la asistencia. Este dato es muy importante y hay que tenerlo en cuenta de forma literal, porque ¿qué debe contener un registro de asistencia? ¿Qué información tiene que tener? Si lo vamos a hacer desde un sistema digital o desde una plataforma, una aplicación o ya sea una ficha manual, tenemos que cumplir con todos estos requisitos formales, ya que si no se desnaturalizaría el registro de asistencia. ¿Y qué tiene que contener este registro? El nombre, la denominación o razón social del empleador, el RUC del empleador, el nombre y número de documento obligatorio de identidad del trabajador, fecha, hora y minutos del ingreso y salida de la jornada de trabajo, las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo. Y en este punto vamos a ahondar un poco más. ¿Qué pasa con los trabajadores que hacen, por ejemplo, parte de sus funciones es hacer trabajo de campo? Tienen que tener la asistencia, ahí nos lo está señalando, ¿no? Las horas y minutos de permanencia fuera de la jornada de trabajo, porque eso también se fiscaliza. Entonces, para aquellos trabajadores que hacen trabajo de campo, recordemos que también tienen que no solamente tener su asistencia de ingreso y salida. Si, por ejemplo, tenían que hacer trabajo de campo y no van a la oficina, sino se dirigen a otro punto, a un punto B, porque tenían que iniciar sus actividades ahí, cuando regresen al establecimiento, tienen que consignar el tiempo que estuvieron fuera de la oficina. ¿Okay? Eso es muy importante. El medio para llevar el registro, como lo habíamos ya mencionado, puede ser virtual o puede ser manual. Y ya si es virtual, en la plataforma, en la aplicación, ¿qué información adicional debe tener esta plataforma o aplicación o medio digital? Tiene que tener el horario, tiene que exhibirse. Y si es manual, pues al lado del cuaderno, de las fichas donde se registra la asistencia, tengo que exhibir el horario de trabajo, es decir, el horario de ingreso, el horario de salida, tengo que exhibir el tiempo de refrigerio y también los tiempos de tolerancia de ser el caso. Y justo hace un momento, una lámina anterior, hablábamos sobre el tiempo de tolerancia. Aquí la ley nos dice, de ser el caso, es opcional. Pero siempre es bueno analizar la situación de nuestros trabajadores, el término de la distancia entre su domicilio y el trabajo, para advertir si es necesario aplicar un tiempo de tolerancia acumulativo en la semana, obviamente, y para que esto genere también un buen clima, porque imaginemos que tenemos un trabajador que imposible, nunca va a poder llegar a las 8 de la mañana a la oficina por el término de la distancia entre su domicilio y el establecimiento. Tendríamos que analizar su situación y modificar el horario, porque la ley nos permite modificar el horario, aún así ya sea firmar el contrato por pacto entre las partes, o poner un tiempo de tolerancia. Bueno, el tráfico también a veces en Lima es muy cargado, entonces siempre es bueno poder tener ese punto medio entre lo que necesitamos que el trabajador cumpla, pero también lo que el trabajador necesita.
Registro de asistencia, bueno, el retiro del control. Eso también es muy importante, se da estas situaciones de forma reiterativa en la mayoría de las empresas. ¿Qué pasa cuando un trabajador llega fuera del horario de ingreso? Ejemplo, el horario de ingreso es a las 8 y llega a las 8:30. ¿Yo le puedo permitir ingresar al establecimiento de trabajo o le pido que se retire? Ambas son válidas. Si, digamos, está fuera del horario de ingreso y fuera del tiempo de tolerancia, yo puedo decirle al trabajador que como ha llegado fuera de este tiempo, pues se retire el establecimiento, y de ser el caso que le permite ingresar, también debo registrar esa asistencia. No porque ya llegó fuera del horario de ingreso e incluso fuera del tiempo de tolerancia, no voy a registrar su asistencia, sí tengo que registrarla. Pero volvemos a decir que es facultativo. Aquí está el artículo 4 que nos dice, solo podrá impedirse el registro cuando se presente después del tiempo fijado o del tiempo de tolerancia de existir. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, facultativo, el tiempo de tolerancia. Si se permite el ingreso del trabajador, volvemos a la parte facultativa. Si se permite, debe registrarse la asistencia. Toda disposición que establezca un registro de salida previo a la conclusión de labores está prohibida. Y aquí también hablamos. La norma nos dice que el trabajo de sobretiempo, la obligación del trabajo en sobretiempo es una falta grave de un empleador. O sea, un empleador no puede obligar a un trabajador a hacer trabajo sobre tiempo. Es facultativo, es voluntario. Entonces hay que tener también cuidados sobre ese punto. El archivo y los registros, que a veces no le damos mucha importancia, no sabemos cuánto tiempo tenemos que tener archivado, guardar la información del registro de asistencia. La ley es clara, nos dice que hasta por 5 años después de ser generados. Pero, Pamela, ¿por qué tendríamos que guardar el registro? No olvidemos que después de liquidar al trabajador, después de que se haya extinguido el contrato laboral, aún tiene la facultad de demandar por horas extras o cualquier derecho del que se haya visto afectado. Entonces, imaginemos que no tuviéramos el registro de esa información, que la desecháramos o que no tuviéramos un control del archivo de esa información, no podríamos defendernos. Entonces, de igual manera, los trabajadores o colaboradores pueden solicitar esa información. Entonces, siempre tenemos que tenerlo todo archivado, todo documentado, es de preferencia, no necesariamente en papel, puede ser digital, en una plataforma, es 100% un sistema, pero lo importante es documentar, tener siempre todo justificado y documentado. Ahora vamos a hablar un poco sobre las tardanzas como causal de despido. Como lo mencionaba láminas atrás, las tardanzas en sí no generan una falta grave, son faltas leves. O sea, un trabajador llega tarde, es una falta leve. ¿Cuándo puedo aplicarlo como causal de despido? Cuando son reiterativas. Pero doctora, la norma no me dice cuántas veces tiene que llegar tarde para que sea reiterativo. Aquí aplicaremos el criterio, por ejemplo, de la proporcionalidad, ¿no? de la razonabilidad, de la reiteración, de la reincidencia en este caso, aplicando esta analogía. Entonces, 2 tardanzas, 3 tardanzas, vamos a también identificar el impacto que genera esa tardanza en la productividad de la empresa, en las labores que realiza el trabajador. Pero bastará que llegue tarde y que lo tenga registrado en mi control de asistencias. No. Para poder aplicar la causal de tardanzas reiterativas como despido, yo necesito no solamente identificar las tardanzas o que estas han sido reiterativas o que el trabajador pues toda la semana llega tarde. No. Tengo que, volvemos a la parte de documentar, de tener la justificación, tengo que sancionarlas, porque si no las sanciono, se presume que yo he convalidado esas tardanzas, que yo he aceptado esas tardanzas y que las he condonado, las he perdonado. Y no creo que en realidad las perdonemos, sino que nos olvidamos de este paso, que es la sanción.
emitir el memorándum, el documento correspondiente donde puedo amonestar, que es la sanción más leve, un llamado de atención al trabajador, exhortándolo a que se motive a no continuar con esta actitud, con esta conducta, o incluso con la reiteración de la conducta, suspenderlo. ¿Ok? Entonces, los medios de prueba que voy a necesitar para despedir a un trabajador por causal de tardanzas reiterativas van a ser mi registro de asistencia, donde yo identifique esas tardanzas, y mis memorándum, donde yo sancione esas tardanzas. Porque, como vuelvo a repetir, va a depender de la gravedad y obviamente no tienen que estar justificadas, son tardanzas injustificadas. Porque si no tengo debidamente identificadas las tardanzas y si no tengo debidamente documentadas las tardanzas y sancionadas, un juez o un fiscalizador va a decir, ok, usted las condonó, las perdonó, así que aquí no hay nada. Ese despido es arbitrario. ¿Y qué pasa cuando un despido es arbitrario? Tenemos que pagar una indemnización. Entonces, imagínense, el trabajador llega tarde, de forma reiterativa llega tarde, pero por no registrarlo, por no documentarlo ni sancionarlo, lo despedí porque dentro de mi desconocimiento, claro, leí que por tardanzas reiterativas era una causal de despido, lo despedí, hice el procedimiento de despido. Pero cuando me inicia un proceso por despido arbitrario, el juez me pide que yo acredite que el despido fue justificado, que adjunte mi registro de asistencias y adjunte mis memorandos, y no tenga eso. Pierdo el proceso. Totalmente injusto, pero pierdo el proceso. Despido por abandono del puesto de trabajo. Que aquí ya no hablamos de las tardanzas, aquí hablamos de las ausencias injustificadas. Cuando un trabajador falta y no justifica su falta de manera idónea. Porque tenemos faltas justificadas, pero no bajo un protocolo, y ahora voy a mencionar el tema del protocolo en el caso de las faltas, y lo necesario y lo útil que es tener políticas y protocolos respecto a estos temas. Entonces, la norma que nos dice el artículo 25 del TUO, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es muy clara y nos dice que si un trabajador deja de asistir por más de 3 días consecutivos o por más de 5 días no consecutivos dentro de un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario, es abandono de trabajo y puedo despedirlo por esa falta grave. Pero volvemos a lo mismo, tengo que documentar. Aquí la sanción va a ser el despido, pero yo tengo que documentarlo, notificarlo con su memo, darle plazo para sus descargos, y, bueno, en el caso para que haga sus descargos de la imputación de cargos y luego recién absolver o despedir. Pero nunca olvidemos esos pasos. Entonces, no bastará con la comisión de la falta grave. Tengo que accionar como empleador, tengo que iniciar el procedimiento de investigación. No hay que saltarnos los pasos y de frente al despido, a la carta de despido. Si tengo la razón, es cuestión de tiempo y de investigación solamente para llegar a la decisión final. De que es muy útil nuestro registro de asistencias, de horario, de entrada y salida, porque nuestro registro de asistencia va a ser aquí también va a ser nuestra justificación de las ausencias del trabajador. Imaginemos que el trabajador diga, no, yo no falté ese día, yo llegué, ahí está firmada mi asistencia, pero en el registro no lo tenía. Es hostigamiento laboral, me están hostigando porque yo sí he asistido y me dicen que no he asistido. E incluso me están iniciando un procedimiento por imputación de cargo de falta grave de abandono de trabajo cuando yo no he abandonado mi trabajo. Ahí está. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la importancia de tener un registro que sea confiable, seguro y del cual podamos sacar la información de manera inmediata y no tengamos que demorar una semana en buscar cada ficha. Entonces es muy importante también tenerlo en cuenta. Sobre los permisos y las licencias de trabajo. Antes de continuar, me parece... Ok, continuemos. Permisos y licencias.
Hay que tener en cuenta que no solamente tenemos el control de asistencia o, bueno, el descanso vacacional en el caso de los trabajadores colaboradores, sino que la norma también nos proporciona a los trabajadores, a los colaboradores, permisos y licencias en el trabajo, que muchos ya conocemos. Tenemos el descanso pre y postnatal, la lactancia, la licencia por adopción, la licencia por asistencia a persona con discapacidad, la asistencia de familiares por estado de salud, la licencia por incapacidad temporal, la licencia sindical y la licencia por paternidad. ¿Por qué mencionamos estos puntos? Que también es importante cuando tenemos nuestro registro y control de asistencias, cuando los colaboradores, trabajadores tengan estas licencias, en ese lapso de tiempo no lo vamos a dejar en blanco, vamos a indicar que esa ausencia está justificada por un permiso o por una licencia. Antes de continuar quiero darles algunos aportes, recomendaciones para el caso de los permisos y las licencias. Quería acotar un punto sobre el tema de los permisos justificados. Cuando tenemos permisos, cuando le proporcionamos permisos a los colaboradores, cuando les otorgamos estas licencias, tenemos que tener un protocolo, tenemos que tener una política. Por ejemplo, que a veces pasa en las empresas que le dan permiso a un trabajador por un tema de salud, pero la empresa no tiene una política, un protocolo, un procedimiento para acreditar y justificar este permiso. Por ejemplo, muchas de las empresas olvidan señalar como política o como procedimiento que el permiso será válido siempre y cuando el colaborador haya asistido a los centros médicos que corresponden a su seguro, por ejemplo, a excepción de los casos de emergencia que tienen que acercarse al hospital más cercano. Porque ¿qué pasa? Hay muchos colaboradores que presentan descansos médicos de clínicas o de policlínicos o de lugares que, digamos, son de dudosa procedencia. Entonces, si yo no tengo una política, si yo no textualmente, literalmente, no tengo un procedimiento donde le exija al trabajador que tenga que seguir esos pasos para convalidar su permiso, no le puedo reclamar. Todo lo que se le exige al colaborador tiene que estar anteriormente notificado, tiene que estar previamente notificado. Yo no puedo exigirle a algún colaborador cuando no lo he notificado por ello. Y ahora aquí vamos con el tema de los permisos y licencias, los aspectos importantes para tener en cuenta sobre esto. Siempre documentar de forma escrita o digital los permisos o licencias otorgadas a los colaboradores. Siempre. Voy a contarles un caso que pasaba cuando estábamos en esta fase muy fuerte de la COVID. Había trabajadores que se contagiaban de la COVID, y decían, hay que seguir el procedimiento que manda la ley, hay que derivarlo, ¿no? Que vaya a casa, que repose por los 10 días que dice la norma. Pero muchos empleadores se olvidaban que cuando se iniciaba ese procedimiento tenían que documentar para hacerle seguimiento y vigilancia en un documento, por ejemplo, que obviamente la gerencia, área de recursos humanos o quien haga de sus veces tenía que poner datos como contacto del familiar que iba a estar, por ejemplo, el cuidado de esta persona, porque a veces se encontraban con COVID y estaban, por ejemplo, la esposa, un hermano, padres, el contacto. No solo el del trabajador, porque cualquier cosa podía pasar cuando la COVID todavía estaba en estas olas donde había mucho contagio, entonces teníamos que tener un contacto adicional. El lugar donde iba a pasar ese permiso, esa licencia, el lugar, si era en su domicilio, si era en el domicilio de un familiar, muy importante. Y las visitas programadas de manera virtual. ¿Por qué? Hay muchos trabajadores que piden descansos o permisos, o incluso por temas de COVID, porque también cuando tenemos un familiar que está con COVID, claro, obviamente que está ya tiene la prueba y ha salido positivo en la COVID,
hay un peligro de contagio, entonces se le da también un descanso a los trabajadores, a los colaboradores. Pero ¿qué pasa si yo me comunico con el colaborador porque necesito una información y me doy cuenta que se fue de viaje? Eso es una falta. Entonces, el trabajador está cometiendo una falta porque está utilizando el tiempo que está derivado, consignado para otra cosa, utilizándolo para recreación. Entonces, debo tener un procedimiento que Recursos Humanos lo tiene que tener clarísimo de las visitas virtuales, de las llamadas, y el trabajador tiene que tener pleno conocimiento de eso. Que si bien es cierto, tiene un permiso, una licencia, pero que yo voy a estar monitoreándolo. Porque si no cumple con eso, está cometiendo una falta. Generar un file sobre cada permiso en el legajo de cada colaborador. Es muy importante generar este file o sea, dentro del legajo del colaborador. ¿Por qué? Yo voy a hacer la vigilancia, volvemos a lo mismo, el procedimiento, el protocolo, la política, donde yo le voy a decir al trabajador, ok, tienes un permiso y este es el procedimiento. Tienes tu permiso, luego vas a justificarlo, pero nos vamos a estar comunicando contigo. Vas a firmar el documento donde se te está otorgando a ti un permiso por tantos días por la justificación que se da en ese momento, pero nos vas a dejar el número de contacto, el lugar donde vas a estar y demás. Entonces yo tengo que tenerlo archivado, documentado. No basta con simplemente mandar un correo y decir ese trabajador está con permiso, no. Recursos Humanos tiene que hacer una vigilancia y seguimiento de esos trabajadores. Prever el protocolo sobre el seguimiento y vigilancia de los permisos otorgados, justo lo que estamos conversando, y lo más importante, dar a conocer dicho protocolo a los colaboradores, así como los efectos de su incumplimiento. Voy a repetir la frase que dije hace unos momentos. Si yo no comunico a mi trabajador, si yo no notifico a mi colaborador con las políticas, con los protocolos, con las normas internas, con la regulación interna que tengo en la empresa, yo no le puedo exigir. Y por ende, yo no lo puedo sancionar por no cumplirlas. Entonces, notifico y exijo, pero siempre todo a través de los documentos, no necesariamente papel, virtual, protocolos, políticas, normas internas. Notifico y posteriormente fiscalizo, es decir, exijo su cumplimiento y vigilo también la participación de los trabajadores y que estos estén motivados por estas normas. Bueno, ha sido un gusto poder proporcionar esta información acerca de la jornada laboral, el horario y permisos de los trabajadores, obviamente los efectos legales que esto tiene, y siempre prever, y espero que les haya ayudado estas nociones que he proporcionado el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Excelente charla. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les voy a pedir, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, que levante la manito ahí para poder, y me solicita, por favor, acceso al audio para podérselo dar. Mientras tanto, tengo acá una pregunta de Enrique Mancilla, perdón, de Cristian Mancilla, quien nos pregunta si la tolerancia del ingreso es como máximo 15 minutos. Ok, como bien ya lo hemos explicado, la norma nos faculta poner un tiempo de tolerancia. Entonces, si nos faculta poner un tiempo de tolerancia, también es facultativo a criterio del empleador poner 5, 10 o 15 minutos. Pero lo más importante es la flexibilidad, ¿no? Analizar el caso de los trabajadores para poner un tiempo de tolerancia, ¿no? Pero la ley es clara, es facultativo. Ok, gracias, doctora. Cristian Mancilla también nos hace una segunda pregunta. Dice que él tuvo una experiencia en la cual se enviaba a una persona de recursos humanos sin previo aviso al domicilio de la persona para verificar que estuviera en su casa. Sí, lo que pasa es que, y vuelvo a repetir, nosotros, vamos a ponernos en la parte empleadora,
tenemos que notificar a nuestros colaboradores con los procedimientos, con las políticas, nuestras normas internas. Las normas internas son aquellas que surgen efecto entre las partes, los colaboradores y el empleador. Más allá de ello, no. Entonces, si yo no notifico, no puedo exigir. Ahora, puede ser un acto de hostigamiento cuando yo no notifico debidamente a mi colaborador con mis políticas o mis protocolos y invado quizá ese espacio, ¿no? Por eso siempre la premisa es notificar y dar a conocimiento. Muy bien, doctora, gracias por su respuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que ha quedado de la exposición. Como les digo, si desean levantar la manito, O lo y con escriben al gusto chat. les doy acceso al audio. ¿Sí? Bueno, doctora, yo quisiera preguntarle un tema de repente que he visto, que a veces es común en las empresas, ¿no? Por ejemplo, hay trabajadores que terminan su jornada laboral 5 de la tarde y se quedan, ¿no? Se quedan hasta 5:30, 6, porque dicen que tienen trabajo pendiente. ¿Cómo se puede manejar ese tema? Porque en el registro de asistencia, obviamente él va a marcar a la hora que se está yendo y me va a Exacto. generar horas extras que no deberían, ¿no? ¿Cómo E- podemos manejar esa situación, doctora? Exacto. En realidad es una vigilancia continua y es muy fácil de identificar. A veces los trabajadores o los colaboradores desconocen, ¿no? Me quedo media hora y no pasa nada, luego marco mi hora de salida. Pero cuando llega Recursos Humanos, en la semana, ¿no? El registro de asistencias o de forma diaria, ellos pueden advertir que el trabajador está saliendo más, su hora de salida es a las 5 y está saliendo a 5:30. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí? Conversar con el colaborador. Lo necesario, lo importante es que yo advierto el problema o el riesgo y yo tengo que comunicarme con el colaborador, tengo que dar a conocimiento que eso no está bien, porque las horas extras se autorizan. Como volvemos a decir, es facultativo, es un acuerdo entre las partes. Entonces yo identifico el problema, converso con el trabajador y ahí lo notifico de que eso no está bien, que a partir de mañana tiene que salir a las 5 y esa hora tiene que marcar. Eso es lo correcto. Correcto, doctora. Acá hay una pregunta más. Me dicen, tengo una consulta. ¿Cómo se procedería en caso de que un trabajador requiera una intervención quirúrgica? Claro. Cuando ya estamos hablando de una intervención quirúrgica, son palabras mayores, o sea, es un tema de salud, se les da un permiso. Se le da un permiso por salud, obviamente tiene que justificarlo. Una intervención quirúrgica pues no es algo que no se hace de un día para otro. Tiene los documentos médicos que acrediten. Yo lo que siempre recomiendo a las empresas es que tenemos que llegar a un punto medio entre lo que necesita el empleador y lo que necesita el colaborador. Que ambos ganen, esa suma cero entre las partes, donde yo le proporcione la flexibilidad, pero también para proporcionar esa flexibilidad yo tengo que tener las cosas claras, los protocolos, las políticas. Por ejemplo, le preguntaría a este empleador si tiene una política o un protocolo sobre los permisos en el caso de salud. ¿Cómo los acredita? ¿Tienen un seguro, una EPS o están con un seguro de salud? ¿Se amplía quizá para casos extraordinarios? En este caso, ¿cómo justifican los trabajadores, por ejemplo, una intervención quirúrgica? ¿A través de qué documentos? Entonces, si yo tengo las reglas del juego claras, nunca, o en lo posible, no vamos a tener problemas. Excelente, doctora. Acá hay una pregunta más. Bueno, me parece que lo he visto en parte de la diapositiva también, pero dice acá, ¿cómo se procede en el caso de aquellos trabajadores que abusan del horario de tolerancia y nunca llegan puntual? Claro, es que vamos a repetir justo lo que mencionábamos sobre la tolerancia. La tolerancia es facultativa y es acumulativa también, ojo.
Entonces, si yo veo que un trabajador no se está motivando para llegar dentro del horario como corresponde, ¿yo qué tengo que hacer? Notificarlo con un memo. Ok, no lo voy a suspender, no lo voy a sancionar ni cesar, pero lo puedo amonestar. Y la amonestación es eso, es esa sanción leve donde yo deseo que el trabajador se motive a cesar con esa conducta. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, en este caso es como el tiempo de tolerancia es acumulativo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, son 30 minutos o 40 minutos a la semana. Entonces, vas cortando ese tiempo. Llegó 8 y 5, quitas 5 minutos. 8 y 10, quitas esos 10 minutos. Entonces, o un periodo más corto. Pero tenemos que hallar la fórmula, volvemos a la suma cero, en que yo obtenga lo que necesito del trabajador, pero cuando algo me molesta, lo que siempre y siempre tienen que hacer es notificar, amonestar al trabajador porque su conducta está afectando a la empresa, está afectando la actividad, la productividad de la empresa. Entonces, si yo no acredito, si yo no documento todas estas situaciones donde el trabajador, como dice, ¿no?, se está aprovechando de la situación, yo no voy a poder reprocharle después que su conducta ha afectado a la empresa, no su productividad incluso. E incluso hay que tener en cuenta que los trabajadores, nosotros podemos evaluarlos. Entonces, hay que advertir si es que esta situación de llegar tarde o aprovecharse del tiempo de tolerancia ha afectado su productividad. Probablemente haya afectado su productividad y no nos hemos dado cuenta porque no evaluamos a nuestros trabajadores de manera periódica. Gracias, doctora. Acá y siguiendo con esa línea de pregunta, acá nos hacen una pregunta interesante. Dice, ¿con cuántas amonestaciones por tardanza se podría desvincular al trabajador? Justo hablábamos de ese punto, la norma no nos pone una pauta o un número sobre cuántas tardanzas tiene que tener el trabajador. Obviamente estas tardanzas tienen que ser sancionadas para despedirlo como causal de tardanza reiterada. Utiliza la palabra reiterada, es decir, que tiene que ser reiterado. Entonces, a criterio del empleador podemos aplicar el concepto, el significado de la palabra reiterado, o sea, más de 2 veces o 3 veces, siempre y cuando también se pueda acreditar el impacto negativo. Entonces, por ejemplo, si tiene dos tardanzas, vamos a hablar del criterio de proporcionalidad y razonabilidad. ¿Es proporcional despedirlo por 2 tardanzas? Que digamos que han sido en las semanas tardanzas, considero que no. Entonces hay que tener mucho criterio y cómo esto afecta. Vamos a hablar de reiterar 3, 4, 5 veces. Al mes tienes 6 tardanzas, 8 tardanzas. Eso es proporcional, es razonable. Excelente. Acá también tenemos una consulta más y nos preguntan si el registro de asistencia debe estar firmado por cada trabajador. Por supuesto, si estamos hablando de un registro manual, debe estar firmado por el trabajador, porque imagínate, o sea, vas a poner en papel todos tus datos, ¿no? Y tendrías que firmar porque la firma es un dato que debe consignarse con los datos también del trabajador, como nombre completo, documento de identidad y firma. Si es una plataforma digital o un aplicativo, se suplirá con otros datos, ¿no? Por ejemplo, les comento que hay aplicaciones que no son digitales, son aplicaciones y te toman una foto al momento de marcar tu asistencia. Entonces, ahí es inevitable, pues, confundir, ¿no? Es el trabajador, se le está tomando una foto al momento de marcar su asistencia. Gracias, doctora. Bueno, creo que ya no hay más consultas, ¿no? A ver si alguien más consulta, tiene alguna pregunta más. Creo que esas serían todas las preguntas que hay ahorita. Bueno, gracias, doctora, por este tiempo, por esta charla. Ha sido muy interesante tenerla. Y vamos a conversar ahí con la doctora para que nos pueda dar una próxima charla muy pronto. Y vamos a volverlos a invitar a todos. Ahí el público está agradeciendo, doctora, su Gracias. posición.
Bueno, muchas gracias también a todos los que han ingresado al webinar. Gracias por su participación. Ya saben que cualquier tema legal están nuestros amigos de Lo Consult para poder apoyarlo. Y nosotros como Sistemas y Soluciones en cualquier tema informático de sistemas que ustedes puedan requerir. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta una próxima.